¿Qué fue la Federación Centroamericana? Fue el intento por unir 5 países de Centroamérica, entre los cuales estaba Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Fue establecida el 22 de noviembre de 1824. Todo esto surgió después que estos países se separaran del dominio de España en 1821 y también después que se intentara realizar la anexión a México, que fue un fracaso. La capital de la Federación Centroamericana fue Guatemala hasta 1834. Luego, por un breve periodo, fue Sonsonate y por último San Salvador hasta 1839. Cada uno de los 5 estados tendría un gobierno dividido en 3 poderes. A la cabeza estaría un presidente y al frente de cada país un jefe de estado, similar al caso de Estados Unidos, que cada estado funciona de manera diferente a los otros. Y bien, vamos a tocar ahorita los puntos a favor y los puntos en contra de la Federación Centroamericana. Y sabemos que como todo suceso a nivel mundial e histórico, tienen ambas ramas. Vamos a ver en este caso los puntos a favor y yo consideré 3 puntos. El número 1 es que actualmente los países poseen un sistema político democrático independiente. Conservan una especie de unión de Centroamérica por medio de tratados de comercio, turismo y migración. He visto en algunas noticias o en otros lados que Centroamérica trata de funcionar a veces como una sola cosa o con bastante apoyo de países porque aún significa que los países estamos unidos. Si bien aún se sigue tratando de esa manera, los países centroamericanos nunca fueron tan independientes como la Federación Centroamericana. Y eso es otro punto a favor, porque en esta federación ningún otro país externo aportó ni se metió a los países centroamericanos. Entonces, ni siquiera Estados Unidos tuvo influencia como lo tiene ahora en los países de Centroamérica. Entonces se puede decir que en esta federación Centroamérica fue libre. Otro punto a favor también es que significó el triunfo de los liberales y de los ideales republicanos y progresistas. Sabemos que los liberales son aquellos que nosotros conocemos hoy en día como los próceres. Y bien, ahora sí pasamos a los puntos en contra de la Federación Centroamericana. Yo considero que son más por el hecho de que llevaron al fracaso de esta federación. Número 1 es la falta de comunicación entre las provincias. Aún después de la conquista y después de muchas otras cosas que pasaron, como la anexión a México u otros enfrentamientos entre países, quedaron muchos conflictos internos. Entonces la falta de comunicación hacía prevalecer aún más estos conflictos. No querían a Guatemala para que fuese el Estado federal, ya que era un país que tenía mayor potencia, mayor número de habitantes y ellos no lo querían. Entonces eso provocó aún más el descontento de los países y provocó conflictos. Otra cosa también negativo o en contra fue que para que se realizara la Federación Centroamericana se tuvo que hacer un préstamo a países europeos. Entonces, cuando esta fracasó, cada país se quedó con parte de la deuda, comprometiéndose así a que cuando se independizara podría pagarla. Entonces, la independencia de cada país nace con una deuda a Europa. Otro también punto en contra es que la unidad de Centroamérica desde un inicio se convirtió en algo difícil. Por ejemplo, Manuel José Arce, quien era elegido presidente de la Federación en 1825, se esforzó mucho por fortalecer el ejército y ordenar las finanzas, pero fracasó su intento. Tal vez la idea era muy buena, pero faltaba mucha estrategia en la administración. Otro punto también es que la federación ya nace endeudada y es el punto que retomábamos hace un momento, que para que pudiera surgir esta federación se tuvo que hacer una deuda, un préstamo que por ende conllevaba a una gran deuda. Entonces desde un inicio la federación estaba endeudada. Otro punto también es que Francisco Morazán, quien era electo presidente en 1830, propuso fortalecer la federación
pero sus métodos crearon bastantes conflictos dentro de los países. Entonces, aún a pesar de estos esfuerzos, no se logró llevar a cabo. Otro también de los puntos negativos es de la falta de integración de los países. Como mencionaba al principio, los países tuvieron muchos conflictos desde que se terminó la conquista y mucho antes también. Pero después de todo esto, los países quedan como enemistados y no muy de acuerdo a ser unidos. Entonces la falta de integración también afectó mucho. Y otra cosa también era que después de firmar la independencia se realiza la guerra civil, que se dio por diversos acuerdos entre los países. Entonces, podemos ver que, o bueno, a mi criterio, había muchos más factores negativos o en contra de la federación, las cuales no permitieron que se llevara a cabo. Y en conclusión, considero que fue una idea muy buena, porque si tal vez nos hubiésemos unido como era el pensamiento de los líderes de ese entonces, fungiéramos un poco como lo hace Estados Unidos, que cada estado realiza labores de manera diferente, tiene un gobierno diferente, un jefe de estado diferente, ¿no? Entonces creo que pudiéramos realizarnos de esa manera y fuéramos todavía más independientes, porque ahora, si bien nos llamamos independientes, aún somos parte de otros países, aún recibimos mucha ayuda de otros países, de otros continentes o de nuestro mismo continente, también como el caso de Estados Unidos. Entonces considero que la idea fue muy buena, sin embargo faltó quizás estrategias de administración para llevarla a cabo y un poco más de unidad entre los países y para que todo eso se pudiera realizar de la mejor manera.